Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas. Hola, este es su programa Metajusticia, el día de hoy con un tema relevante, un tema sobre la violencia. Van a ser varios programas con especificidad en ese tema de algo muy común, y para eso hemos invitado a alguien que yo estimo mucho, una gran amiga, la licenciada Nayeli Sandoval. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Nayeli, vamos a decir quién es ella, aquí me lo mandó. Es especialista en Derecho Internacional Público, en estrategias de litigación en Derecho Internacional Público. Tiene maestría en Juicios Orales, tiene máster en Derechos Humanos por la Universidad Castilla de la Mancha en España, estudios en litigio estratégico, estudios de doctorado en Derecho Civil, y se ocupa principalmente de la aplicación del derecho de daños y responsabilidad. Son temas muy específicos que la mayor parte de los abogados no sabemos manejar. Cómo hacer responsable al Estado principalmente de sus omisiones o sus acciones que dañan el ámbito, el círculo de vida de una persona. ¿O no es así, Nayeli? Pues sí, efectivamente el ámbito de la responsabilidad es muy amplio. Sin embargo, no debemos perder de vista que no nada más el Estado es el responsable. Nosotros como sociedad tenemos gran parte de responsabilidad. El Estado como tal tiene la obligación y el deber de respetar nuestros derechos como ciudadanos, pero nosotros entre ciudadanos tenemos el deber y la obligación de respetar a nuestros connacionales o nuestros vecinos, nuestra familia, etcétera. Gracias, Nayeli. A Nayeli, voy a decir dónde la conocí. En Latinoamérica, la máxima casa de estudios es la UNAM. Y dentro de la UNAM, lo máximo en derecho internacional, en derecho de a de veras, para mí, es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde los 3 jueces de la Corte Interamericana han salido de ahí, donde está el Observatorio Internacional de Derechos Humanos. Ese es en su cuna en la UNAM. Ahí conocí a Nayeli en 2 diplomados que fuimos compañeros. Uno es en la formación del Sistema Interamericano en Derechos Humanos, donde tuvimos como maestros a los mismos jueces de la Corte, a la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su presidente. Ellos fueron nuestros maestros, que es un privilegio que nos hayan dado clases ellos y que nos permitían incluso ver las audiencias de la Corte Interamericana. Y también en otro diplomado ahí en Jurídicas de la UNAM, en lo que es la aplicación judicial de bloque de convencionalidad. O sea, es los derechos humanos en global, aterrizarlos al sistema jurídico mexicano y hacerlos valer. Ahí conocí a Nayeli. ¿Y por qué hablo de esto? Porque mucha gente habla del amparo, el amparo de la protección de la justicia federal. Pero esta protección de la justicia federal, que en varios de los tópicos que vamos a mencionar, se va a mencionar la palabra amparo, el juicio de amparo. El amparo ya no se quedó al nivel que lo conocíamos de la ley de amparo y la Constitución por violaciones a las garantías que nos consagraba la Constitución. Con la modificación de 2011 a lo que son el paradigma de los derechos humanos, ¿qué nos hace ahora? Que el juicio de amparo mismo sea una especie de instancia, bueno, no de instancia, una extensión del sistema interamericano. O sea, no tenemos que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si aquí en México, a través del amparo, podemos hacer valer esos derechos tan indispensables y tan pisoteados por muchas autoridades y también por particulares. Así que vamos a entrar en materia. ¿Qué es la violencia, Nayeli? Bueno, pues la violencia es todo acto u omisión que tiende a menoscabar la dignidad del ser humano. ¿Cómo lo hacemos? A través de provocación de sentimientos, de demostraciones de poder. Se da en muchos ámbitos. Eso es básicamente la violencia. ¿Cómo voy a saber que estoy siendo violentado? Cuando mis sentimientos entran en juego como ser humano. Cuando interactúo con mi pareja, ¿cómo me siento? Cuando voy a la escuela y estoy platicando con mis maestros y mis compañeros, ¿cómo me siento? ¿Cómo me hacen sentir? Eso es básicamente la violencia, para explicarlo más sencillamente. Pero entonces, aquí me preocupa algo que va antes de esa violencia, que es cuando formamos a nuestros hijos y como padres los violentamos.
Y entonces los niños pueden pensar, oye, si mis padres, que son los que me dieron la vida, si mis padres, que son los que más me aman en el mundo, me hacen esto, me nulifican, me hacen menos, se burlan de mí, me golpean, me agreden, si eso me hace quien más me ama, ¿no sería un poquito un permiso para que alguien que no me ama igual que mis padres que me dieron la vida, me hagan lo mismo o más? Porque yo siento que ahí hay una raíz que tendríamos que cambiar, que trabajar, porque puede ser el origen de la violencia. ¿Tú qué opinas? Correcto. Pues sí, efectivamente, considero que la mayor parte de los problemas en cuestiones de violencia que tenemos es la falta de educación para la paz. ¿Esto qué implica? Aplicar, pero estrictamente, lo que es el concepto respeto. ¿Qué implica el respeto? Que yo como hijo te tengo que respetar como mi tutor, como mi padre. ¿Qué implica que el padre también tenga que respetar a su hijo, que esté consciente de lo que está haciendo? ¿Qué es lo que tengo en mis manos como hijo? ¿Cómo lo quiero formar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿En qué manera todo lo que yo hago contribuye a su sano desarrollo como individuo y como posteriormente pudiéramos incorporar a esa persona a la sociedad? ¿Cómo estoy llevando a la sociedad a ese hijo? Somos nosotros los responsables de la sociedad que nosotros tenemos. Y en esto tocaría yo otro tema, que anteriormente sí se llamaba como debería de llamarse, desde mi punto de vista. No se debería llamar Secretaría de Educación Pública, porque la educación viene de los padres, viene de la familia. La educación son los valores. La instrucción es la instrucción académica que queda a cargo de una institución académica. Entonces lo correcto, como se llamaba hace muchos años, era Secretaría de Instrucción Pública, porque ahorita nosotros como padres tratamos de delegar en la escuela la educación de nuestros hijos. Y no, la educación viene de los padres. Y también desde los males que nos aquejan, que es la corrupción, la violencia, pues estaban haciendo, el machismo viene del seno familiar, de esa familia. Entonces, desviándome un poquito de todo el tema, creo que es importante que analicemos los padres, los que somos padres, los futuros padres, que ahí estamos creando ese ciudadano, a ese ciudadano que en un futuro va a ser violento, va a ejercer violencia o va a ser víctima de la violencia. ¿Qué opinas? Pues bastante acertada tu opinión, porque precisamente los padres somos los encargados de dar esas bases, esos principios de educación. Existen muchos sistemas de educación en el mundo que pudieran servirnos como ejemplo. Por ejemplo, en Japón, hasta donde, según recuerdo, los primeros años de la vida de los hijos, se les enseñan esas bases, esos principios, esa seguridad, para poder adquirir posteriormente los conocimientos que te da la escuela. ¿Sí? Entendamos que la escuela te da los conocimientos científicos, etcétera, pero la educación como individuo te la tienen que dar en tu casa, ¿no? Entonces, el respeto, insisto, es básico, y en cuestión de padres, pues siempre conlleva una responsabilidad cuando decides ser padre. Cuando no decides ser padre y te llega de sorpresa, entonces, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Huyes? ¿Dejas a la mujer con el problema? Pues si te parece bien, continuamos, vamos a un corte y vamos a empezar a fondo con el tema de la violencia. Continuamos. En Factor Renta, te adelantamos las rentas por cobrar. Recibe hasta un año de renta adelantada al firmar el contrato de arrendamiento de tu inmueble y despreocúpate del cobro de rentas. Te ofrecemos liquidez inmediata. Te adelantamos hasta un año de rentas a la firma del contrato de arrendamiento, sin riesgos de impago. Cobra tu renta por adelantado y despreocúpate de los inquilinos morosos. Sin riesgo por extinción de dominio. Verificamos permanentemente la licitud de los inquilinos para que tu propiedad nunca esté en riesgo. Sin devolución. El dinero que recibes es un adelanto de tus rentas y nunca lo devolverás. Si el inquilino no paga, nosotros le cobramos a él, nunca al propietario. Para mayor información, visita factorrenta.com. Regresamos con su programa Metajusticia, el día de hoy con el tema de violencia, que es la violencia en forma genérica, con la doctorante Nayeli Sandoval. Nayeli, damos continuidad a este tema que nos estabas comentando. ¿Dónde está dentro de la normatividad mexicana
los aspectos o las principales leyes o normas que regulan la parte o definen la parte de violencia? Bueno, pues en ese sentido sí te puedo comentar que el Estado ha cumplido en gran forma su labor. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros preceptos legales que van desde el artículo primero constitucional, artículo 4, y de ahí ya partimos con las demás leyes generales. La Ley General de Atención a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, tenemos también la Ley de Atención a la Primera Infancia tratándose de menores. Entonces sí tenemos un amplio espectro para poder contemplar la ley. Inclusive, dependiendo de los tipos de violencia, podemos llegar a contemplar tanto la legislación civil como la legislación penal, ya tratándose de delitos o cuestiones más severas. ¿Y a nivel internacional? Bueno, pues tenemos muchos ordenamientos legales como la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, inclusive tenemos la Convención de Belém do Pará, que habla precisamente de la erradicación, y se trata de la erradicación de la violencia hacia la mujer. Sin embargo, no debemos de pensar que solamente la violencia se aplica a la mujer. Y no porque la ley se diga que es específicamente a la mujer o porque su nombre de la ley diga para la mujer, el hombre no pueda ser violentado y en consecuencia esa ley no le aplique. No, ahí digo el título y por qué se puso para la mujer, porque era la generalidad. La violencia era generalizada hacia el género femenino. Pero como ahora podemos darnos cuenta, pues existe bastante violencia en nuestra comunidad. Entonces no nada más es violentada la mujer, también son violentados los hombres, los niños, los ancianos, las personas lésbico-gay, si son indígenas, si son pobres, etcétera. Vivimos en una sociedad muy violenta y no por ello quiera decir que no tengamos ese parámetro de aplicación legal o que nuestros ordenamientos, solamente por decir que o no contemplar los nombres específicos de estas violencias, no pudieran ser aplicados debidamente. Claro, pero de alguna forma que se escucha como algo muy lejano. Si alguien tiene problemas de violencia, después vamos a ver programas específicos en cada caso para ver en los diferentes ámbitos donde hay violencia. Pero ¿qué sugerirías, hablando en forma genérica de la violencia, de cómo la pueden detectar y qué puede hacer alguien que está siendo víctima de esta violencia desde sus papás y en forma genérica en el mundo que nos rodea, en el ámbito que nos desempeñemos cada quien? Bueno, pues mira, ya como habíamos comentado que era la violencia que tiene que ver con cómo me siento o cómo me hacen sentir los demás, tenemos que identificar cuáles son los tipos de violencia que existen. Tenemos la violencia económica, la física, la institucional, tenemos violencia sugestiva, tenemos muchos tipos de violencia. Entonces, primero tengo que identificar en dónde estoy, en dónde me siento mal. A lo mejor estoy en el ámbito laboral, entonces tengo que identificar si la conducta que me está afectando tiene que ver con mi sano desarrollo en un ambiente laboral o tiene que ver con una cuestión personal ya de índole sexual. Entonces ahí pudiéramos hablar de la diferencia entre acoso y hostigamiento. Entonces si estás en el ámbito educativo, pues a lo mejor yo como maestra estoy violentando derechos. En alguna ocasión, permíteme que te comparta, estábamos en un grupo de profesores de educación primaria y entonces a ellos la Secretaría de Educación Pública les exige como prueba de evidencia las fotografías cuando los niños están realizando actividades. Estas fotografías pues se hacen en el interior de la escuela y se entiende que son para un ámbito meramente institucional, como cumplimiento o muestra de cumplimiento de nuestra labor como docentes. Sin embargo, por ahí alguien dijo, pues es que una mamá se quejó porque yo grabé a su niña y como le grabé la cara, ahora me quiere demandar por cuestión de daños a la imagen de la niña. Efectivamente tiene razón. Ahí hay que proteger la identidad y la imagen de los menores. Entonces, si no conocemos estos temas en el ámbito educativo, vas a estar vulnerando derechos todo el tiempo. Ahí lo que se le sugirió únicamente es que se tomaran los videos de las evidencias de tanto del aprendizaje o la aplicación del aprendizaje, pero en las manos, a través de las manos, a través de los pies o a lo mejor las tomas del cuello hacia abajo, para no vulnerar los derechos de los niños.
O si tú tomaste las imágenes, pues de alguna forma la puedes difuminar y no transmitirla cuando la subas a Facebook o lo que sea. A donde, aunque le entregues a tu, perdón que te interrumpa, pero aunque le entregues a tu director, no debe circular esa imagen, aún difuminado, porque principalmente pues está tratándose de una identidad. Recordemos que el ser humano es un ente corpóreo y no nada más está en juego nuestra cara, sino también es nuestro cuerpo. Ajá. Por ejemplo, también ella nos comentaba, esa maestra, que tratando de demostrar un ambiente inclusivo, de una comunidad inclusiva, se toman las fotografías y demás evidencias de los niños que están en silla de ruedas o con síndrome de Down. Entonces, imagínate, ahí hay una doble vulneración a los derechos humanos y hay una doble violación a los derechos humanos, que si la sociedad en determinado momento conoce sus derechos, bien pudiera ir a la Secretaría de Educación Pública, porque es la que dicta los lineamientos, y decirle, oye, respeta los derechos de mi menor, y poder pedir una indemnización por eso. Pues es un tema apasionante, de hecho vamos a ampliarlo con lo que te voy a preguntar, pero si te parece bien, después de este corte. Regresamos. En Factor Renta, te adelantamos las rentas por cobrar. Recibe hasta un año de renta adelantada al firmar el contrato de arrendamiento de tu inmueble y despreocúpate del cobro de rentas. Te ofrecemos liquidez inmediata. Te adelantamos hasta un año de rentas a la firma del contrato de arrendamiento, sin riesgos de impago. Cobra tu renta por adelantado y despreocúpate de los inquilinos morosos. Sin riesgo por extinción de dominio. Verificamos permanentemente la licitud de los inquilinos para que tu propiedad nunca esté en riesgo. Sin devolución. El dinero que recibes es un adelanto de tus rentas y nunca lo devolverás. Si el inquilino no paga, nosotros le cobramos a él, nunca al propietario. Para mayor información, visita factorrenta.com. Continuamos con su programa Metajusticia, el día de hoy con lo que es la violencia. Nayeli, voy a hacer un ejemplo. Tenemos uno de los primeros lugares de obesidad en el mundo, en la población mexicana. Y los especialistas dicen que es difícil poder controlar este problema porque estamos en un ambiente obesógeno. O sea que el bombardeo por televisión, por medios, de los refrescos, frituras, y donde quiera que vas y encuentras, todo lo que encuentras generalmente de comida provoca obesidad. Entonces, y llegas a tu casa entonces estamos en un ambiente obesógeno. ¿Sería lo mismo con la violencia? Pues yo creo que sí. Mira, utilizando el ejemplo que ahorita estás comentando, se trata de un problema, considero yo, institucional. Y directamente tiene aquí la responsabilidad del Estado, perdón, pero sí lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque al ver esa cuestión, el Estado, para empezar, es el garante del derecho humano. Uno de los derechos humanos es la salud. Y dentro de esa salud entran las afectaciones por cuestiones de obesidad. ¿Qué es lo que falta ahí? Educación para comer, porque a mí de chiquita no me dicen qué es lo que tengo que comer. A mí si se me antojan las papas, me dan las papas. Y los papás sobre todo, insistimos, o sea, no hay esa cultura de la educación para prevención. Sí, pero además, la parte de violencia, yo me refiero a que donde quiera que vayas, tienes violencia en tu casa. Oh, claro. Tienes violencia con tus vecinos, tienes violencia en el tráfico, tienes violencia en tu trabajo, tienes violencia en el cine. ¿En dónde no hay violencia? Tienes violencia en los recintos religiosos. ¿Dónde no hay violencia? Es difícil encontrar un lugar donde no tengas violencia. ¿Por qué? Por la educación. Volvemos a lo mismo, no estamos educados. Ya es una cuestión cultural, es una cuestión de desentendimiento, de la sociedad, de apatía social. Si no me interesa, mientras yo esté bien, no me interesa que el vecino se moleste. Mientras yo esté bien, no me importa si la mujer está trabajando de más en mi casa y está cuidando al niño, moviendo la cazuela, contestando el teléfono y viendo que ya se cayó el otro niño. Yo estoy aquí a todo dar. Entonces yo considero que es un problema de actitud, es un problema también como sociedad nosotros al no exigirnos, digamos, un estándar un poquito más alto de educación,
no nos interesa exigirle a nuestra autoridad educación en ese sentido también para evitar esa violencia. Aquí desafortunadamente o afortunadamente no somos psicólogos, no somos sociólogos, no podemos influir directamente en lo que es la parte de la cultura, pero sí somos abogados. ¿Qué podríamos recomendarles a esas personas en forma genérica que están sufriendo de violencia? ¿Qué alternativas hay jurídicas? ¿A dónde deben de ir? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? Dependiendo del grado y nivel de violencia. Dependiendo, como tú lo acabas de decir, el tema de la violencia es tan amplio, sumamente amplio. Entonces tendríamos que enfocarnos, una vez que yo ya identifiqué que la violencia es algo que me hace sentir mal, hay que preguntarnos en qué me siento mal. Tratémonos de pensar en la casa, con mi novio. Si mi novio me hace sentir mal con sus comentarios, si a lo mejor jugando ya me dio un jalón de cabellos, no, eso no me hace sentir bien. Tenemos que identificar como personas exactamente qué es lo que pasa con nosotros. Con nuestros propios padres. Con nuestros propios padres. Con ¿Qué pasa hermanos? Cuando mi hermano está abusando? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los papás cuando hay abuso entre hermanos? Cuando hay peleas entre hermanos. O que llega un tío y me abraza y me siento incómoda por la forma. Me siento incómoda y no le puedo decir porque a lo mejor es mi padrino, a lo mejor es mi abuelo, es mi propio papá. ¿Cómo darme cuenta? Es como cuando les dices a los jóvenes, es que tu sexto sentido te avisa cuando algo no está bien. Cuando alguien llega y te abraza y tú no te sientes cómodo con ese abrazo, lo correcto es decir, ¿sabes qué? Gracias, no me gusta. Inclusive las mismas jovencitas de niñas es muy común que llegan, se sientan en las piernas de su papá sin problema, pero llega un momento en que ellas mismas comienzan a crecer y ya no les gusta tanto. Entonces ahí como papá sabes que respetar esa situación y ver si no se trata de alguna cuestión psicópata, etcétera. ¿Y por qué? Porque de repente llegas con los amigos de la escuela y el clásico abrazo, que se pasan de listos, las bromas entre los estudiantes que van subiendo las escaleras, se bajan los pantalones con todo y todo. Entonces, esa cuestión es un ambiente violento per se. Porque cuando las personas se hablan mutuamente, se enseñan en vez de llamarse por sus nombres, a decirse otro tipo de palabras, ¿no? Apodos, digamos. Apodos, etcétera, ¿no? Entonces se pierde la identidad, se pierde el nombre, se pierde lo que es la base de la dignidad como seres humanos. No la conocemos. Nos hablan de dignidad, pues órale va. A lo mejor tiene que ver con mi orgullo como persona. No, la dignidad sencillamente es todo un conjunto de valores que tienen que ver con el ser humano, el valor del ser humano por sí mismo. Y así como yo valgo, cualquiera que está junto de mí, igual de valioso. Llámale familiar, cuestión escolar, institucional, el del carro de al lado, cualquier persona con quien yo me rodeo es igual de valiosa que yo. No tengo el derecho de transgredir ese derecho de esa persona. Entonces, ahí es en donde yo considero que empezamos a detectar cuando estamos traspasando los límites y cuando pudiéramos llegar a tener conflictos sociales, existenciales y legales. Concretando, la violencia es una violación directa a derechos humanos. A la dignidad, sí. Partiendo de la dignidad, pero si te parece, vamos a hacer otros programas, pero ya en forma específica de la violencia en diferentes escenarios, dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de la relación de noviazgo, y cuáles son, en la escuela, el bullying, y las alternativas jurídicas para tratar de revertirlo, para que me respeten. Así es. Este es su programa Metajusticia y nos vemos en el próximo programa. Gracias, Nayeli. Gracias por la invitación. Y nos vemos Muchas la próxima gracias. semana. Gracias. Hasta luego. Metajusticia, difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión online, entrevistas con operadores jurídicos y noticias jurídicas.